¿Te has sentido abrumado por la ansiedad en algún momento de tu vida? No estás solo. La ansiedad es un trastorno psicológico que afecta a un número creciente de personas en todo el mundo. En este video exploraremos a fondo qué es la ansiedad y cómo reconocerla, de qué manera impacta en nuestro cuerpo y mente y por qué está en aumento. Además, te daré 10 consejos prácticos y efectivos para enfrentarla y gestionarla en tu día a día. Básicamente, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de peligro o estrés. Sin embargo, cuando la ansiedad es excesiva o persistente, puede convertirse en un trastorno que afecta negativamente la vida diaria de una persona en distintos niveles. A nivel físico, la ansiedad puede provocar síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar y molestias estomacales. También puede tener efectos a largo plazo en la salud física, ya que puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, problemas musculares, entre otros. Además, puede afectar el sueño, lo que lleva a fatiga y dificultades para concentrarse durante el día. A nivel emocional, la ansiedad puede causar irritabilidad, dificultad para concentrarse, miedo irracional y sensación de pérdida de control. Es por esto que se hace muy difícil dar todo de nosotros en alguna actividad si estamos bajo los efectos de la ansiedad. También la ansiedad puede tener varios efectos sociales significativos en la vida de una persona. En primer lugar, puede afectar las relaciones interpersonales, ya que la persona ansiosa puede experimentar dificultades para socializar, comunicarse efectivamente o establecer y mantener relaciones saludables. La ansiedad también puede llevar a la evitación de situaciones sociales, lo que puede resultar en aislamiento social y soledad. Además, la ansiedad puede afectar el rendimiento académico y laboral. Las personas con ansiedad pueden tener dificultades para concentrarse, tomar decisiones o completar tareas, lo que puede afectar su desempeño en la escuela o en el trabajo. Esto a su vez puede generar estrés adicional y empeorar los síntomas de ansiedad. En el ámbito laboral, la ansiedad puede manifestarse como dificultades para relacionarse con colegas o superiores, miedo al fracaso o a cometer errores, y dificultades para enfrentar situaciones de presión o estrés. Esto puede afectar la productividad y la satisfacción laboral de la persona. Todo esto lo que hace es sumar más problemas a la situación. Un dato curioso: la ansiedad afecta a mujeres con más frecuencia que a hombres, con una prevalencia de aproximadamente el doble. Es decir, que de las 264 millones de personas que la OMS estima que la padecen, 190 millones son mujeres. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando sentimos ansiedad? Cuando lo experimentamos, nuestro cuerpo también experimenta una serie de cambios fisiológicos como respuesta a la percepción de peligro o amenaza. Estos cambios están mediados por el sistema nervioso autónomo y las hormonas del estrés y tienen como objetivo prepararnos para hacer frente a la situación. Algunos de los cambios fisiológicos que ocurren durante la ansiedad incluyen: activa el sistema nervioso autónomo, específicamente el sistema nervioso simpático, que es responsable de la respuesta de lucha o huida. Esto provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, preparando al cuerpo para actuar rápidamente. Durante la ansiedad se liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas aumentan la disponibilidad de energía al aumentar los niveles de glucosa en sangre y movilizar las reservas de energía en el cuerpo. También puede provocar respiración rápida y superficial, conocida como hiperventilación. Esto puede provocar sensaciones de mareo, falta de aire o sensación de ahogo. También puede causar tensión muscular, especialmente en áreas como el cuello, los hombros y la espalda. Esta tensión muscular puede provocar dolores y molestias, así como contribuir a problemas crónicos de dolor. La ansiedad puede afectar el sistema digestivo, causando síntomas como malestar estomacal, náuseas, diarrea o estreñimiento. Esto se debe a que durante la ansiedad, la sangre se desvía de los órganos internos hacia los músculos y el cerebro, lo que puede interferir con la digestión. En resumen, la ansiedad desencadena una serie de respuestas fisiológicas en el cuerpo que están diseñadas para ayudarnos a hacer frente a situaciones de amenaza o peligro percibido. Sin embargo, la ansiedad crónica o excesiva puede tener efectos negativos en la salud física y mental a largo plazo. Es importante aprender a gestionarla de manera efectiva para mantener un equilibrio saludable. ¿Pero qué causa la ansiedad? Puede tener múltiples causas
que incluyen factores genéticos, experiencias traumáticas, estrés crónico, problemas de salud mental y condiciones médicas subyacentes. También puede ser desencadenada por situaciones específicas como problemas en el trabajo, relaciones interpersonales difíciles o eventos estresantes. Ahora, por muy complejo que parezca, hay solución a este problema. Requiere de tiempo para controlarlo, pero es posible hacerlo. Lo ideal es estar de la mano de un profesional de la salud mental, pero hay algunas actividades prácticas que puedes hacer para evitar y gestionar la ansiedad. Te las comparto a continuación. Respiración profunda. Practica técnicas de respiración profunda para calmar el cuerpo y la mente. Inhala profundamente por la nariz, retén el aire por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Este es un poder que tenemos en nuestras manos y que debemos aprender a utilizar para aliviar toda esa carga que constantemente tenemos en nuestras vidas. Meditación. Practica la atención plena para estar presente en el momento presente y reducir la preocupación por el futuro. La meditación puede ayudar a calmar la mente y reducir los síntomas de ansiedad. Ejercicio regular. El ejercicio físico regular puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad al liberar endorfinas, que son neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo. Intenta realizar actividades físicas como caminar, correr, nadar o hacer yoga, aunque sea 20 minutos al día. Será algo que vas a agradecer. Dieta saludable. Mantener una dieta equilibrada y saludable puede ayudar a mantener estable el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Evita el consumo excesivo de cafeína, azúcar y alimentos procesados, ya que pueden aumentarla. Son elementos que alteran el sistema nervioso y puede tener efecto negativo en este tipo de casos. Descanso adecuado. Asegúrate de dormir lo suficiente todas las noches para ayudar a reducir la ansiedad y mejorar tu estado de ánimo. Intenta establecer una rutina de sueño regular y evita las siestas largas durante el día, ya que pueden provocar que no te puedas dormir temprano y predisponer el insomnio. Establecer límites. Algo que debemos aprender a hacer es aprender a decir que no, ya que eso nos permite establecer límites saludables en nuestras vidas y así reducir la carga de estrés y ansiedad. Ten en mente priorizar tus necesidades y busca apoyo cuando sea necesario. Prácticas de relajación. Incorpora prácticas de relajación en tu rutina diaria, como escuchar música relajante, tomar baños de agua caliente o practicar yoga. No desestimes el poder que esto tiene en tu mente y en tu cuerpo. Lo agradecerás. Evita la autocrítica. Evita ser demasiado crítico contigo mismo y trata de ser compasivo contigo. Acepta que puede llegar a ser normal sentir ansiedad en ciertas situaciones y no te juzgues por ello. Más bien, enfócate en establecer rutinas que te permitan autoconocerte y fortalecer tu mente y tu cuerpo. Terapias. Considera la posibilidad de hablar con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, para obtener apoyo adicional y aprender estrategias de afrontamiento. Son los profesionales indicados en estos casos. Podrán darte una orientación más personalizada, la cual puede ser la mano guía que necesites para mejorar mucho más rápido. Actividades recreativas. Dedica tiempo a actividades que disfrutes y que te ayuden a relajarte, como leer un libro, dibujar, cocinar o pasar tiempo al aire libre, u otra actividad que te agrade y disfrutes. Esto por sí solo tendrá un gran efecto positivo en ti. Espero que estos consejos te sean útiles para gestionar la ansiedad. Recuerda que es importante ser constante en la aplicación de estas estrategias y buscar ayuda profesional si sientes que la ansiedad interfiere significativamente en tu vida diaria. También ten presente que cada persona es diferente, por lo que es importante encontrar las estrategias que mejor funcionen para ti. Experimenta con diferentes técnicas y consejos hasta encontrar lo que te ayuden a gestionar el estrés de manera efectiva. Ten presente que la ansiedad es un mal en aumento que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, con la información y herramientas adecuadas, es posible enfrentarla y vivir una vida plena y saludable. Es un placer en Píldoras de Saber Médico poder estar a su servicio. Aquí, la salud está al alcance de todos.